Me habéis escuchado muchas veces que no hace falta gastar grandes millonadas para oler bien y tener perfumes que realmente merezcan la pena, y este vídeo es un ejemplo de ello. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con una selección de 3 perfumes florales muy asequibles y que merecen la pena, no. Lo siguiente, de hecho el último es que creo que es un perfume que probado a ciegas para que no veáis ni marcas, ni envases, ni nada de nada, a muchos les sorprendería, ¿eh? Pero vamos, estoy segurísima, estoy pero más que segura. Así que bueno, dejo lo mejor para el final, pero ¡empezamos! El primer perfume del que os voy a hablar va a ser el más nuevo en llegar, llevará conmigo ya por lo menos estos 2 meses, y es el Marry Me de Lanvin. Una fragancia que la verdad le tenía yo muchas ganas por las notas que tenía y no me equivocaba, fue compra ciegas de estas totalmente acertadas. O sea, yo me puse a mirar y dije, es que con lo que lleva es imposible que no me guste. Y tenía razón. Encantada. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues de los 3 florales, este digamos que va a ser un floral con tendencia al FCF, que ya sabéis lo que es. Florales cítrico-frutales. Ya sabéis que para mí esa palabra define muy bien el concepto de estos perfumes, tanto de este como de muchos otros que me encantan. Son perfumes muy alegres, muy desenfadados, que en cuanto llega el buen tiempo yo los disfruto mogollón. Así que, bueno, empezamos por aquí, y es que ya os digo que sería un FCF con una F muy grande, una parte floral muy marcada. ¿Y qué flor sobre todo? El jazmín. También vamos a llevar otras cosillas, vamos a llevar magnolia, fresia, rosa, pero para mí se queda sobre todo en un jazmín. Un jazmín mezclado con una parte cítrica, la naranja amarga, y una parte frutal, dulce de una de mis frutas favoritas, el melocotón. Digamos que esto podría ser un jazmín bastante alto, un jazmín muy prominente, con esa parte de naranja amarga para darle vidilla en un inicio y un melocotón cremosito que te envuelva todo ese jazmín. ¿Cómo no me iba a gustar? Decidme si es que esto me tenía que gustar sí o sí. Además, con esas notas, igual estáis pensando, Marta, esto me suena. Puede ser, locuelo, puede ser, porque se parece mucho a Trussardi Donna, una fragancia que me encanta. Ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues aquí os lo digo. Trussardi Donna es de las fragancias que más utilizo, tanto lo de parfum como lo de toilette, las dos me gustan. De hecho, de este perfume, del Trussardi Donna, tengo una reseña, así que os la dejo por aquí linkeada, al igual que os la dejaré abajo en la cajita de descripción, así que don't worry, no hace falta que le des clic. Si quieres, ves el vídeo y luego vuelves y le das, o si no, bajas abajo en la cajita de descripción, que hay de verdad que os dejo de todo. Ahí tenéis mucha información, así que vais para allá cuando terminéis y le echáis un ojo a ver cuál de los dos os gustaría más. Pero vamos, entre el Marry Me y el Trussardi Donna, yo creo que si te gusta uno, el otro te gusta sí o sí. O sea, sería muy raro que uno te encantara y otro lo odiaras. Muy raro. La diferencia principal, este es mucho más floral, Trussardi Donna es mucho más cremoso, más dulce. Trussardi Donna lleva ahí una vainilla bastante prominente, que es lo que le da toda esa envoltura cálida que ha hecho que lo haya disfrutado muchísimo en verano, en otoño, en invierno, en primavera, da igual, Trussardi Donna le uso un montón. Mientras que el Marry Me tiene la carga floral bastante más elevada, entonces este es como más primaveral todavía, más primavera-verano. Si os gustaba ese estilo, ya os digo, echadle un ojillo, porque aquí vamos a lo importante ya. Vamos a pasar al rendimiento, a esta relación calidad-precio, que ya os digo que el aroma de los 3 lógicamente es bueno, y si no, no os hablaría de ellos. Os hablaría de ellos y os diría, chicos, esto deja un poco que desear. Pero bueno, vamos a hablar del rendimiento, que es lo principal. Los 3 perfumes que he seleccionado para el vídeo de hoy son perfumes que tienen una duración de unas 6 horas, o sea, una cosa moderada, ¿vale? No, ni mucho ni poco, no son monstruos ninguno, hasta ahí llegamos, pero la estela también es moderada, lo cual hace que para trabajar y tal sea muy cómodos. Está enfocado un poco a perfumes que te los puedas poner un poco para todo, perfumes versátiles, bastante todoterrenos, que te sirvan para trabajar, que te sirvan para salir, que te sirvan para lo que tú más quieras, que no te cierren, ¿no? Porque, por ejemplo, las bombas, depende de dónde trabajes, las puedes usar o no. Entonces, bueno, esto es como mucho más fácil. Y ya sobre todo, lo principal,
el precio. Los tres son perfumes que están entre los 20 y los 30 euros. O sea, son perfumes muy asequibles que creo que merecen mucho, mucho, mucho la pena. De hecho, el Marry Me no lo he mirado hoy, pero la última vez que lo vi en Notino, el tamaño grande, estaba sobre los 22 euros. Huele de fábula, huele súper femenino. Se nota ahí el melocotoncito en el fondo. Y es que además, es que tiene que enamorar, porque con este nombre, con Marry Me, cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Y es que dentro de los perfumes más asequibles hay auténticas joyas. Lo que pasa es que hay que buscarlas, hay que encontrarlas y muchas veces de ahí está la dificultad, que hay algunas cosas que lógicamente no merecen nada la pena. Pero bueno, aquí estoy yo para contaros mis locuelerías perfumiles. Yo pruebo, os cuento, etcétera, etcétera. ¿Qué más queréis? Y ya que te estoy compartiendo toda esta información privilegiada, suscríbete. Segunda opción para mí, el más clásico y un poquito más elegante de los tres, el Mon Evidence de Yves Rocher. Este perfume además, de hecho, lo he sacado el mes pasado de la caja o algo así, porque lo había terminado ya. Tenía este que me lo regalaron en un pedido, hará por lo menos un año, lo tenía ahí guardadito. Y oye, tiene como más cuerpo, ¿eh? Ahora cuando lo he sacado, así este mes, es como, uy, yo te recordaba más ligerito. Pues no, este tiene un poquito ahí, un poquito de más cosa, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues si estamos hablando de flores, lógicamente esto tiene una flor. ¿Qué flor es la principal? La rosa. Una rosa bastante más madura, ¿vale? Esto es una rosa ya rojita y bien turgente, ya ahí en su punto de madurez. Esto ya está la rosa venida arriba. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un floral que coquetea ya con los chipre, una composición así ya un poquito más clásica, un poquito más elegante, y es que tenemos un inicio muy vigorizante aquí. Vamos a tener la mandarina con la bergamota, que le va a dar así un toque mucho más seco de inicio a este perfume. Va a ser ahí una salida como, seco. Yo este perfume lo noto muy seco, pero después tranquilos porque en un momento la rosa viene acompañada con el jazmín, aunque se siente poquito, ya os digo, y le van aportando dulzura. Vamos a tener pera, vamos a tener melocotón, que le van a ir sumando grados de dulce, le van a ir quitando parte de esa sequedad, parte de esa aspereza de inicial, y en el fondo pachuli y vainilla. El pachuli aquí combinado con la rosa queda muy bien, le da un toque así como muy elegante y no es un pachuli muy herbal ni un pachuli de estos así intensos tipo Angel. No, esto no va por ahí, esto no va por ahí. Tiene ahí su toque, pero chimpún. Las flores no, las frutas en este caso están ahí contrarrestando bastante y la vainilla aporta bastante. De este perfume tenéis incluso la reseña completa, o sea que os la dejo por aquí linkeada, pero igualmente la tenéis abajo en la cajita de descripción porque en ese vídeo ya os lo explicaba, este perfume se parece a Miss Dior Chérie de Christian Dior. Un perfume que ya está descatalogado, la verdad que tuve la suerte de probar el Chérie y sí, se parece un poquito más a ese, aunque bueno, el Miss Dior original, ello por ello, ¿eh? Tampoco... A ver, lógicamente, es lo que digo siempre, 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 y de hecho en ese vídeo lo digo, que se parezcan no significa que sean dupes, no, pero tienen ese estilo. Si os gusta Miss Dior, pero no queréis gastar un perfume de 100 euros para ir a la oficina todos los días, pues este señor está entre los 20 y los 30 y os hace un poco el apaño. Ya está, a eso es a lo que yo me refiero. Únicamente las copias totales, no. Hablando de rendimiento, lógicamente, si lo comparáis con Miss Dior, pues este va a ser bastante menor, pero eso era algo esperable, ¿verdad? Sí, ¿no? Igual que los otros, sobre las 6 horas, una estela moderada, muy cómoda, pero sobre todo yo destaco eso. Destaco que si queréis algo un poquito más elegante, algo un poquito más, digamos, con más presencia, un poquito ya más serio, oye, pues como formal, este perfume es bastante más formal que los otros dos que os voy a enseñar. Y, insisto, la relación calidad-precio creo que es top. Y por último, la fragancia que más puede sorprender de las tres, sobre todo por la calidad, por la ejecución y por las notas que lleva, esos giros que da, que harían temblar algún nicho, ya os lo digo. ¿Y cuál es? El Paul Smith Rose. Una fragancia que a mí me sorprendió mucho, mucho, mucho. Yo esta fragancia la compré en invierno, entonces prácticamente en invierno no la he usado prácticamente nada, pero ya este mes la he sacado. La estoy disfrutando un montón porque realmente esto es una fragancia para primavera. Días lluviosos como el que tenemos hoy,
perfecta, o sea, es que es eso. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, con este nombre os imagináis por dónde van los tiros, van por la rosa, pero ¿os acordáis que hace un momento os mencionaba que con Mon Evidence tenemos una rosa así madureta? Aquí no, aquí tenemos lo contrario, aquí tenemos una rosa verde, una rosa ahí en su rosal. Un jardín al que le acaba de caer una chaparra encima impresionante. A eso me huele a estar en medio del verde, rodeada de muchísima vegetación, muchísima humedad en el ambiente, con unas rosas ahí bien abiertas que te van a dar esos toques, te van a transportar totalmente y un aroma muy, 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 muy realista. Además, en el inicio lleva también violeta y magnolia, y la violeta se la saco sobre todo cuando hace un poquito más de frío. Tiene ese toque así un poquito como empolvado de la violeta, pero una mijina, ¿vale? Porque sobre todo luego después es la rosa, aunque en invierno me destacaba mucho más la violeta, ahora ya no. Entonces, tenemos esa rosa. ¿Y qué es lo que le va a dar la parte verde? La parte verde se la da el té verde. El té verde que va a estar ahí detrás dándole mucho frescor a la fragancia, empujándola hacia un terreno muy húmedo. Y por eso os digo, o sea, esta fragancia en un día de lluvia brilla, tiene algo especial, se hace la magia en tu piel cuando hay tanta humedad. Esta fragancia, por ejemplo, yo no me la imaginaría en un verano secorro, es decir, Madrid de aquí a 2 meses. Pero con humedad. Perfecta. Y precisamente esos giros que tiene creo que los hacen muy, muy, muy especiales. Es una fragancia que va cambiando un poco a lo largo del tiempo. De repente estás en el jardín, pero estás más tumbada en el césped, te estás calando básicamente, te acercas más a la flor, te viene más el aroma de la rosa, se calma otro poco, vuelve a salir el té. O sea, es una fragancia que cambia, que flota a tu alrededor, que te va haciendo ahí las jugarretas y loquísima. Perfume al que me recuerda, insisto, que no digo yo que sean iguales, me recuerda bastante a un perfume de la Maison de Francis Coquillan con Halagos, que cuando lo probé me gustó mucho porque dije, jolín, es una rosa, la verdad que es muy, muy, muy natural, es una rosa en su arbustillo ahí, bien puesta, pues algo así, pero de verdad, que si os gustan las rosas húmedas, las rosas limpias, las rosas verdes, rosas tipo flora botánica, rosa, ¿vale? Flora botánica tiene más tela detrás, pero si os gusta ese estilo, oye, que esta puede ser una opción bastante buena y igual que las otras, rendimiento sobre las 6 horas, una estela moderada, muy fancy, muy girly, esto sí que las tres son súper femeninas, esto no me pega para nada en terreno unisex, nada de nada, y de precio sobre los 20-30, así que, ¿qué queréis? Pero es que además, ¿os habéis fijado en el frasco? O sea, el frasco así tan gordete, tiene ahí como mucho culo. El tapón, incluso el tapón ahí grabado con lo de Paul Smith. Es un tapón pesado, un tapón que está bien hecho, ¿vale? Luego la caja, por ejemplo, pues no es gran cosa, o sea, la caja es como muy normalilla, ¿no? Pero el frasco lo coges y te da qualité, ¿vale? Hay algunos de estos que son como que dentro del terreno más asequible hay cosas muy barateras, muy plasticosas que a mí no me gustan nada. Pero este tiene su punto. Desde luego que tiene su punto. Si no le conocéis y os gustan estas notas, yo creo que puede ser una opción muy buena ciegas. Porque por desgracia yo en tiendas no lo he visto nunca. Pero por internet sí. Así que, oye, échale un ojillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy con 3 florales asequibles que creo que merecen muchísimo la pena. Pero por supuesto, ahora os toca a vosotros. ¿Cuáles pensáis? Venga, más opciones, que aquí compartamos todo. Yo os cuento las mías, vosotros me contáis las vuestras y así abajo en comentarios tenemos una retahíla de perfumes florales asequibles estupenda. Contadme que os leo y por supuesto pasad muy buena semana. Cuidaos mucho, locuelos. ¡Hasta otra! ¡Chao!